Bendiciones. En este día tengo una palabra de parte de Dios para ti. El título de este mensaje es Vientos contrarios. Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Marcos 6:45 al 51. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Amén. En esta porción de la Escritura, el Señor Jesús manda a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Pero para entender esta porción de la Escritura, tenemos que ir unos versículos atrás, donde la misma palabra de Dios nos revela la situación que ellos estaban viviendo en ese momento, pues el Señor acababa de revelarse a sus discípulos de una forma en la que nunca antes lo había hecho, y era con la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, para saciar una multitud de 5,000, sin contar mujeres ni niños. Probablemente podían haber sido unas 20,000 personas. Pero note algo, digo revelado porque literalmente era toda una revelación de parte del Señor Jesús hacia sus discípulos y hacia la multitud. Pero el Señor los envió ir delante de él mientras él despedía a la multitud y subía al monte a orar. Y en esta parte hay una tremenda revelación, puesto que el monte tipifica lugar de sacrificio y muerte. Pero, ¿por qué digo esto? Pues porque era una sombra de lo que el Señor viviría días después, en el monte Gólgota, donde sería crucificado. El monte representa un lugar de sacrificio y muerte. El Señor Jesús subió solo a ese lugar. Pero miren acá, ¿a dónde fue a orar el Señor? Al monte, lugar de sacrificio y muerte. Y acá vemos un ejemplo del lugar donde debemos llegar en la oración. Y más que un lugar físico, es un estado espiritual en tu ser interior. Y nos revela que así como el Señor fue al monte a orar, lo debemos hacer nosotros también, e ir a ese lugar en el espíritu, donde habrá sacrificio y muerte. Pero, ¿qué vamos a sacrificar en ese lugar? Vamos a sacrificar nuestra voluntad, la autosuficiencia, nuestro ego, nuestra dependencia a lo material y a las personas, pues debemos aprender a depender solo de él. Pero el monte representa también muerte. ¿Y qué va a morir allí? Va a morir la carne, nuestros deseos, rencores, celos, envidias, nuestra naturaleza pecaminosa que distorsiona la relación entre Dios
y nosotros. Pero una vez que él subió al monte a orar, descendió y vio que los discípulos estaban atrapados en medio del mar de Galilea. El mar de Galilea, valga la redundancia, no es un mar en sí, es un enorme lago en medio de dos colinas. Y lo que hace que este lago tenga olas son los vientos que se cruzan entre sí por medio de las colinas. Pero dice la Escritura que al venir la noche estaban ellos atrapados. Y acá quiero que notes algo. Cuando leemos minuciosamente nos damos cuenta del rango de tiempo que permanecieron los discípulos allí en medio del mar. Y no fueron ni 1 ni 2 horas, que de por sí es bastante tiempo para alguien que esté en una barca en medio del mar y con un fuerte oleaje y con unas tremendas ráfagas de viento que amenazan con hundir la embarcación. Pero les aseguro algo, que fueron mucho más de 2 horas atrapados sin poder llegar a la otra orilla. Y dice la palabra del Señor que al venir la noche, esto pudo haber ocurrido entre las 7 y las 8 de la noche. Pero también nos instruye la palabra y nos dice la Escritura que el Señor permaneció en la orilla, viéndolos remar con gran dificultad, porque el viento era contrario. Y cerca de la 4ª vigilia de la noche, el Señor decide aparecer, andando sobre el mar. Oigan bien, a la 4ª vigilia de la noche. Esto es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Quiere decir que los discípulos lucharon entre 6 y 7 horas, remando para mantenerse a salvo. Y el Señor desde el anochecer estaba en la orilla, observándolos luchar, hasta que Él decide intervenir a la madrugada. Pero, ¿por qué crees que ocurrió esto? ¿Crees que el Señor estaba pensando en hacerles una broma? No, Él quería enseñarnos algo a sus discípulos y a nosotros, su iglesia. Y acá hay una revelación en este pasaje, que es la siguiente. Debes saber que en este mar de problemas, el cual tú estás atravesando, y en medio de esta gran tormenta en la que hoy estás, y en medio de estos vientos contrarios que amenazan con hundir tu embarcación, Él no te ha perdido de vista. Él permanece silencioso en la orilla, esperando el momento preciso para revelarse a ti. Así que no temas, mantente expectante, porque tú lo verás caminar por encima de ese mar de problemas en el que tú te encuentras hoy. El hecho de que no lo hayas visto aún andar sobre las aguas no significa que Él te perdió de vista. Él solo está en la orilla, observando qué tipo de fe tienes tú y de cómo te vas a enfrentar a esta tormenta en medio de estos vientos contrarios que amenazan con hundir tu barca, tu vida. Los vientos contrarios en la Escritura representan una serie de cosas, como el temor, la incertidumbre, la aflicción, la angustia, el sentimiento de desamparo, la desesperación. Pero lo más importante acá es el momento en que Jesús decide intervenir, y es el momento preciso donde hay mayor desesperación, y es ese momento en que ya no te quedan fuerzas para seguir remando, para seguir luchando. Es el momento en que tú dices: las fuerzas se me terminaron,
ya no tengo ni siquiera ánimo de luchar. Llegó el momento de dejarme hundir. Tal vez ya has soltado los remos de tu vida. Pero hoy estoy acá para decirte, no te rindas, no sueltes los remos, no claudiques. Solo quédate con una fe expectante y abre bien tus ojos y deja que el Señor se revele a ti, pues te aseguro que pronto verás al Hijo de Dios caminando por encima de esas fuertes olas, atravesando esos fuertes vientos y dirigiéndose hacia ti. No temas, tranquilo, tranquila, pronto le verás. Pronto Él va a intervenir en tu vida, en tu ser. Y dice la Escritura que el Señor se reveló a ellos. Dijo, yo soy, no temáis. ¿Qué significa esto? Esto significa una revelación divina de su deidad, de su poder, de su identidad como el Hijo de Dios, que calma los vientos contrarios que amenazan con anegar, con hundir tu embarcación. Amén. Y dice la Escritura que Él subió a la barca y en ese instante los vientos contrarios fueron disipados. Se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera. Y te digo, en breve verás al Señor y esos vientos contrarios ser disipados. Y tú te vas a asombrar, al igual que sus discípulos. Y dirás tú, vi yo al Señor andar sobre las aguas y disipar los vientos contrarios que amenazaban con hundir mi vida, mi embarcación. Así dirás tú y te vas a regocijar junto con Él. Pero ¿te has preguntado por qué el Señor Jesús permite los vientos contrarios en nuestras vidas? ¿Y el porqué de estas pruebas tan fuertes? Y a veces sientes como que Él está ahí, solo parado en la orilla, mirando cómo te hundes. Pues te tengo una respuesta bíblica y es la siguiente. El Señor Jesús todo el tiempo estaba enseñando a sus discípulos y preparándoles para situaciones futuras que tendrían ellos que enfrentar. Entonces el propósito con esta situación no era solo para agobiarlos y mucho menos para destruirlos, y muy al contrario, para prepararlos para una tarea específica, para un propósito específico. Pues estos hombres serían los que se les iba a confiar la tarea de propagar el evangelio de la salvación por el mundo, para la humanidad. Ahora, ¿te has preguntado cuál es el propósito con esta aflicción que estás atravesando hoy? Con esta aflicción y con esta prueba que está presente hoy en ti. Pues te quiero decir algo. No es solo para agobiarte o para destruirte. En el Evangelio de Mateo 14, relatando el mismo suceso, el Señor quería enseñar a Pedro a caminar sobre las aguas. Y Él quiere enseñarte a ti también. Ya es hora que tú tengas la fe suficiente para caminar sobre las aguas y que camines por encima de tus problemas, de tus aflicciones, de esos vientos contrarios que amenazan con hundirte. Ahora te quiero mostrar bíblicamente acerca de esta respuesta que te estoy dando. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 21, 1 al 14. Presta mucha atención a lo siguiente. Acá en estos versos el Señor Jesús se les apareció a sus discípulos. Él ya había sido crucificado y por consiguiente muerto. Y una vez resucitado se les apareció al amanecer.
Esto es a la cuarta vigilia de la noche, en la orilla del mar de Galilea. Y ellos estaban en una barca buscando qué pescar. Y el Señor observándolos desde la orilla. ¿Desde dónde? Desde la orilla. Mira la similitud entre estos pasajes. Diferentes hechos, diferentes tiempos, pero un solo propósito, el de prepararlos. Y Él les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron: no. Y al leer esta porción bíblica, el Señor estaba en la misma orilla y ellos en el mismo mar, en una barca, a la misma hora y luchando con los mismos vientos contrarios. Y tú me dirás: pero la palabra no registra que hubiese una tormenta en ese momento. Y yo te contesto: tienes toda la razón. No una tormenta física, pero sí una tormenta espiritual. Y te voy a demostrar que los sentimientos y los vientos contrarios eran los mismos. Mira acá. Si leemos este pasaje, nos damos cuenta que Pedro se había despojado de su ropa. Estaba sin ropa. ¿Qué significa esto? ¿Que quería broncearse? No, mi hermano. Eso era una señal de desinterés, de desánimo, de tristeza. Ellos tenían los mismos sentimientos por los que habían pasado aquel día, cuando las olas amenazaban con hundir su barca. ¿Cuáles eran? Temor, incertidumbre, aflicción, angustia, tristeza, un sentimiento de desamparo, sin rumbo. Hermanos, no es casualidad de que ellos estuvieran en el mismo mar, en una barca a la misma hora y luchando con los mismos sentimientos. Pero en esta ocasión no se reveló andando sobre las aguas, se reveló con la multiplicación de los peces. Pues Él les mandó echar las redes hacia la derecha y se llenó la red con 153 peces grandes. Y de inmediato ellos reconocieron que solo uno era el Dios de la multiplicación. Y dijo Juan: el Señor. Amén, a su nombre. Entonces podemos ver en estos pasajes cómo Él los preparó para futuras situaciones que tendrían que enfrentar en sus vidas. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que esta prueba que estás atravesando, estos vientos contrarios que hoy amenazan con hundir tu vida, es para destrucción? No, claro que no. Solo que Él te está preparando y Él te quiere enseñar a cómo lidiar con estos vientos contrarios en tu ser. Porque indudablemente hay un propósito en ti. Hay un propósito para tu vida, el cual el Señor va a usar. Y todo lo que hoy has aprendido con esta prueba, mañana será el instrumento de parte de Dios para muchos que estarán atravesando el mismo mar de dificultades que hoy tú estás pasando. Los grandes marineros se forman en aguas turbulentas. Ningún mar en calma ha hecho experto a un marinero. Alguien dijo por ahí: fija tu rumbo en una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta. Mas yo te digo hoy: fija tus ojos en Jesús. Fija tu rumbo en Jesús y podrás atravesar cualquier tormenta. Recuerda que vivimos en un mundo caído. Nadie está exento de pasar por pruebas, por dificultades. Y las pruebas y la tormenta no es otra cosa que el gimnasio del Señor, que el Señor usa para ejercitar nuestra fe. Dile al que está a la par tuya:
tienes una membresía gratis en el gimnasio de la prueba, donde será ejercitada tu fe y donde se pondrá esa fe en forma. Amén. Pero ¿cuánto dura esta membresía? ¿Cuánto dura esta prueba? ¿Depende de Dios? ¿Depende de lo grande que sea la prueba? Ya sé, de la habilidad que tengamos para enfrentar las tormentas, las pruebas. No, dependerá de ti, única y exclusivamente de ti. Y de cuánto tiempo necesites para levantarte en fe y caminar sobre las aguas. Además te digo algo, tú testificarás de su poder, de su divinidad, de su fidelidad y bendecirás a otros. Este es el propósito de esta prueba. Dios va a usar aún tu aflicción presente para que en el futuro tú bendigas a muchos a tu alrededor con tu testimonio y de cómo el Señor Jesús te enseñó a caminar por encima de las aguas, y tu galardón será tremendamente grande. Así que no temas. Esta tormenta se levantó solo para ejercitar tu fe. Solo fija los ojos en la orilla, en ese mar de problemas en que te encuentras hoy. Él está allí observando, vigilando que no te vayas a hundir. Quédate expectante, porque en breve verás tú al Señor revelándose en medio de ti y de ese mar impetuoso, y serán disipados todos esos vientos contrarios en tu ser. Te quiero decir algo más. No te preocupes si tu vida no está siendo como la de las películas. Esas son dirigidas y dramatizadas por hombres, pero la tuya la dirige Dios. Solo fija tus ojos en Jesús y no te vas a hundir. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Feliz día.